Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio a través de Coquibacoa Televisión. Hoy estamos conversando con el profesor Ángel Rincón. Él es abogado, él es profesor de la maestría en altos estudios de la Seguridad de la Nación, en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación y además en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Profesor de Geopolítica, y estamos conversando hoy sobre el tema, más que conversando es él el que está hablando, por supuesto, porque él es el especialista del tema de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente a raíz del ataque que hicieron los Estados Unidos para asesinar a 3 importantes generales de la Fuerza Armada iraní. Vamos a hacer la conversación nuevamente en este momento, a retomarla, pero antes vamos a compartir con todos ustedes la pregunta de la semana. Así que adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver con una plaza de nuestra ciudad. ¿Cuál es el origen del nombre de la Plaza de la República? Esa famosa plaza que ustedes conocen, que tiene un obelisco bastante alto, 49 metros de alto tiene ese obelisco. Otros datos se los vamos a dar a lo largo del programa y particularmente al final del programa. Si usted no se sabe la pregunta, si usted no sabe la respuesta, cuál es el origen del nombre de la Plaza de la República, espera hasta el final del programa que se las vamos a dar esa respuesta. Una plaza muy reconocida, ¿quién no conoce aquí la Plaza de la República? Sin embargo, en estos días una muchacha de unos 14, 15 años me dijo que ella nunca había pasado por la Plaza de la República. O sea, vivía en el oeste de la ciudad y nunca había tenido la oportunidad de pasar y en ese momento lo había conocido, a la Plaza de la República de Maracaibo, que está en manos de la Alcaldía de Maracaibo y está, por cierto, reacondicionada, restaurada, ha quedado bellísima y se están haciendo muchos eventos allí a partir de la Alcaldía de Maracaibo. Excelente iniciativa de nuestro alcalde Willy Casanova. Estamos, profesor Ángel Rincón, hablando nuevamente volviendo al tema del Medio Oriente. Dicen la mayoría, es lo que he venido recogiendo, la mayoría de los analistas, que es responsabilidad directa de Trump. Me parece extraño que el presidente, solo él, tenga la responsabilidad de hacer un ataque de ese tipo a un país, a una figura de una alta figura de un país en otro país, para asesinarlo, a él y a sus acompañantes. Me parece extraño, pero eso es lo que se ha venido corriendo. Número uno, eso. Número dos, está rodeada de bases militares Irak e Irán, en general Medio Oriente, de bases militares estadounidenses. Consecuencias de esto, ya que Irán respondió, la primera respuesta de Irán a ese asesinato de su general, Soleimani, fue atacar una base con misiles, una base militar estadounidense. Fueron misiles, ¿verdad? Son misiles teledirigidos. Teledirigidos. Sí. Una base militar de los Estados Unidos en Irak. Si continuamos por ahí la conversación. Bien. La primera pregunta es que uno como analista se hace, y a nivel mundial se están haciendo todos los líderes, ¿por qué? ¿Por qué allí? ¿Por qué ahora? ¿Y para qué? ¿Para qué? El presidente Trump está en los inicios de ser sometido a un proceso de impeachment, dicho en inglés, es decir, un voto de censura, que si fuera exitoso lo separaría de la presidencia, pero él cuenta con el apoyo de la mayoría del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos, por lo tanto es poco probable que eso se dé. Por lo tanto, se supone que con lo feo que puede sonar, él está cometiendo un acto de campaña, un acto de campaña para las próximas elecciones presidenciales, y eso es un acto de campaña interna. Entonces vemos cómo se sale de toda proporción de la lógica y de la moral y de la ética como presidente de un país, ejerciendo un acto de campaña en el exterior de su país, atacando militares de un tercer país presente en otro. Entonces se convierte un acto interno de campaña en un acto de guerra con consecuencias internacionales fuera de toda lógica, de toda legalidad y de toda proporción, y además con esa prepotencia que caracteriza a la élite norteamericana, mofándose de eso, diciendo que es además un acto
en defensa propia. Imagínense. Los actos de defensa propia son producto de una agresión que ya se ha sentido y es una respuesta. Esto es lo que se llaman guerras preventivas que los norteamericanos están ejerciendo desde George Bush padre. Ahora que mencionas a George Bush, profesor Rincón, queremos mostrar a ustedes una imagen en la que aparece precisamente George Bush, no padre en este caso, sino hijo, aparece Barack Obama y aparece Bill Clinton, 3 expresidentes de los Estados Unidos. Vamos a ver la imagen en este momento en pantalla. Esa imagen muestra a estos 3 señores y dice esa imagen además, ahí lo tienen ustedes, estas 3 personas durante 23 años invadieron 9 países, asesinaron a más de 11 millones de civiles y nadie los acusa de terroristas. Todavía hoy día, cuando se van a referir la prensa internacional y en cualquier otro contexto a cualquiera de estos 3 personajes, e incluyendo también, por supuesto, al papá de Bush, a George Bush padre, incluyendo, por supuesto, también a Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, lo mencionan como el presidente, pero jamás dicen que es el terrorista, como lo han hecho con otras figuras públicas de otros países. Cuando las bajas son civiles, lo llaman daño colateral. Correcto. Cuando las bajas vienen del país que para ellos es enemigo, son terroristas. Terroristas, actos terroristas. Sobre todo si es un país que está defendiéndose dentro de su propio territorio, defendiendo su propia población, defendiéndose de un ejército invasor, y a eso los llaman terroristas. Por cierto, profesor, también queremos compartir con todos ustedes una imagen del mapa de Irán, para que veamos fíjense ustedes, ahí tienen a Irán, y todo lo que ustedes ven a los lados son bases militares estadounidenses. Cuando te digan, dice esta imagen, cuando te digan que Irán es una amenaza, mira este mapa de las bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente y puedes ver quién amenaza a quién. Ahí podemos ver bases militares en Turquía, cerca de Siria, ¿no? En Siria me imagino porque Adel Al-Azhar la sacó, ¿no? En Irak, en Arabia Saudita, en Bahrein, en Kuwait, en Qatar, en Omán, en Pakistán, en Afganistán, en Turkmenistán, y sigue la vista para allá y siguen apareciendo países del Oriente Medio que tienen bases militares estadounidenses. Irán está rodeada de bases militares estadounidenses. Irak en sí misma es una base militar. Base militar. Todo el territorio desde la invasión es una sola base militar, una base de bases. Es un país invadido por Estados Unidos. Totalmente ocupado. Ocupado es el término militares, ocupado. Es un país ocupado. Correcto. En donde el gobierno es simplemente una marioneta, es más de estilo, digamos así, para la formalidad internacional. Sin embargo, el presidente de Irak, el actual presidente de Irak, que no es, digamos, legalmente su presidente, pero que es el que ejerce como tal, ha rechazado este atentado contra este asesinato de los Estados Unidos en Irak y ha pedido a los Estados Unidos que además abandonen el país. Ahí hay un escenario complejo, vamos a tratar de resumirlo. Muy buena la pregunta, ese señalamiento, Javier. El presidente nombrado por Estados Unidos, sostenido por la OTAN, producto de una guerra de agresión también que hicieron en contra de Saddam Hussein, que por cierto, la historia refleja que fue alimentado y creado por ellos mismos. Y con una falsa premisa de que habían armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Que nunca aparecieron y que ellos además declararon que simplemente se equivocaron. Sí. Por eso lo llaman daño colateral. Sí, ay caramba, es un error. Nos equivocamos. Sí, es un error, discúlpenos. Pero los millones de muertos y la desaparición de un país inviable, como es Libia, por ejemplo, simplemente es un error, un daño colateral. Bueno, resulta que en Irak y en Siria fueron en donde el teatro de operaciones fue mucho más encarnizado por el Daesh. Hubo un tiempo en el cual las fuerzas internacionales y sobre todo desde Irak llegaron a pensar que el Daesh iba a ocupar Bagdad. Es decir, el gobierno iraquí iba simplemente a caer y ese mal llamado Estado Islámico ciertamente se iba a convertir en un Estado. Eso nunca fue un Estado legal. Nunca fue realmente. Desde el punto de vista legal. ¿Qué se necesita en la teoría clásica para ser un Estado? Territorio, población y unas leyes que organicen el país. Pues eso iba casi a lograrse. Y quienes combatieron eso fueron fundamentalmente las fuerzas de Irán, es decir, los iraníes salvaron a los iraquíes que paradójicamente en los tiempos de Saddam se enfrentaron durante 8 años. Su guerra.
en una guerra que mal llamaron de los 10 años, porque que duró 8 años. Pero además de eso, trae como consecuencia lo no visto en muchísimos años. Las diferentes profesiones de fe, es decir, sunitas, chiíes y kurdos y otras minorías, todas estuvieron de acuerdo para atacar al Estado Islámico, claro, una amenaza, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo a Rusia, incluyendo a Turquía, y esta agresión ha dado al traste con todo eso, porque de los 3 generales que asesinaron, 2 son iraquíes de diferentes profesiones de fe, de diferentes grupos armados, milicias populares, que es como se llaman, además del ejército salvador. El único ejército salvador, y quiero recalcar eso, fue el ejército iraní. El que de verdad fue exitoso, porque los norteamericanos, a propósito, nunca fueron exitosos, porque ya está más que demostrado que quien creó y quien alimenta y quien hace que permanezca un reducto de estos ultrosos, vamos a decirlo así, del Daesh, son precisamente los norteamericanos. Lo apoyaron, lo han mantenido. Y esa es la razón de fondo por la cual asesinaron al general, pero además asesinaron a otros 2, y todas las milicias que hace vida legal, no son milicias ilegales, que tienen diferente profesión de fe, ahora están unidos por primera vez en décadas. Y hay una señal muy importante, hay una de las mezquitas que levantaron una bandera como decisión de todas esas milicias populares y dijeron que no las iban a bajar, a quitar, la izaron y no la van a bajar hasta tanto no se vayan fundamentalmente los norteamericanos. Ya se ve que los norteamericanos, que en un primer momento habían amagado Trump que se iban a ir, ya dijeron que no iban a desaparecer, lo que trae otro agregado, otro conflicto más, que no es interno, es otro elemento más dentro de este escenario vamos a decir, de campo minado, que cualquier error o cualquier acto de agresión, por pequeño que sea, desencadenaría, y lo pongo en condicional, desencadenaría una guerra de no se sabe qué proporción. Ahora una cosa, profesor, en nuestro programa también tenemos la particularidad de que atacamos las matrices mediáticas, todo lo que sea mediática, que tenga el medio, que intente generar una imagen que no es correcta, la atacamos. Hay una imagen que durante muchos años se ha manejado acá, nuevamente seguro que está en la mente de varias personas. Es eso de que allá en el Medio Oriente ellos se la pasan matándose los árabes. Eso viven siempre en guerra, han vivido toda la vida en guerra, cosa que yo diría que habría que compararla con la de Europa. Europa ha vivido toda la vida en guerra. Si ha tenido periodos de paz, relativamente de paz, han sido muy pocos. Pero en general conseguimos grandes confrontaciones durante prácticamente toda la historia en lo que hoy día es Francia, Inglaterra, Alemania. De hecho, 2 guerras mundiales fueron precisamente, el epicentro fueron, o mejor dicho, se desarrollaron fundamentalmente en Europa. ¿Por qué decir entonces que son los árabes y los israelíes en este caso también los que toda la vida han vivido en guerra? Porque son algo así como que no les importa la paz, sino todo el tiempo en guerra. Durante milenios, las diferentes, lo digo de esta forma eufemística, profesiones de fe, todos son maometanos. Observación de la antena, precisamente. De la bandera, quise decir, en pantalla. Esa seña, dirían los españoles viejos, esa seña o esa insignia no se arriará hasta tanto no salgan esas fuerzas de ocupación. ¿Qué va a suceder después que salgan en el supuesto hasta ahora negado de que se desalojen desocupen todas esas fuerzas? Queda yermo el país de Irak. Entonces la medicina podría ser incluso peor que la enfermedad. Y todo esto ha sido ocasionado por un acto de agresión, por la prepotencia de un solo hombre, que es muy interesante decir esto, señalar, antes de responder a ese comentario tuyo. El Pentágono, minutos después del hecho consumado, declaró, yo no sé si con permiso o sin permiso de Trump, a los otros salas situacionales del mundo, no fue a los países, sino a las salas militares de toda la fuerza de los países élite, que fue una decisión directa
del presidente Trump tomada en la oficina del Salón Oval de la Casa Blanca. No fue tomada por el Pentágono. Y eso es determinante. Eso es un síntoma muy malo de lo que ejerce Donald Trump como jefe de las fuerzas de tarea conjunta de su ejército y como jefe de la diplomacia al mismo tiempo. El Pentágono mismo, de alguna manera, ha dicho que no reconoció, que no fueron consultados para hacer eso. Que no tomó la decisión. Que no tomó la decisión. El primer ministro israelí Netanyahu dijo que ese era un problema de Estados Unidos, no de Israel. De alguna manera también sacó la silla, pues. Y incluso la monarquía de Arabia Saudita también dice que no se van a meter en ese problema, que es un problema de Estados Unidos. Y a ellos dicen que es un problema de Trump, que fue una decisión de Trump. Eso no tendrá un trasfondo, me gustaría que habláramos de eso, ya vamos a hacer la segunda pausa, profesor. ¿Cómo no? Cuando regresemos, hablemos de eso, porque eso debe tener algún otro trasfondo. Algo así como que se están lavando las manos, me pareciera a mí, lavando las manos y que todo es Trump nada más, y no tiene que ver con lo que es la política imperialista estadounidense. Cuando regresemos entonces, tocamos el tema y los invitamos a todos ustedes que estén pendientes, que ya volvemos con mucho más de En el Medio, no se vayan muy lejos.